¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? La semana pasada estuvimos conversando sobre los ciertos antecedentes constitucionales y yo les había encargado que para nuestro próximo encuentro, o sea, ahora, ustedes leyeran el texto constitucional del 53. Lo que vamos a hacer en este rato es tratar de dar una pintura a ese marco racional, normativo, tan buscado desde 1810 con la fundación del nuevo Estado, tan en los supuestos de que ningún Estado es tal si no tiene esa constitución escrita que le dé un ordenamiento jurídico más o menos definitivo. En ese sentido, la semana pasada habíamos hablado de ciertos antecedentes que se dan respecto de esta tradición liberal que va a ser la que va a impregnarse finalmente en la Constitución del 53, y en esa dirección citamos al decreto de supresión de honores de Moreno, al decreto de libertad de prensa y de seguridad individual del triunvirato, a los importantes adelantos en materia jurídica que había significado el gobierno en la Asamblea del año 13, y así sucesivamente hasta que habíamos mencionado cómo en la Constitución del 19 y del 26 también hay importantes antecedentes que desembocarán en esta larga búsqueda de 43 años en la formación del Estado, que no vamos a hacer demasiadas referencias históricas, pero que estuvo altísimamente retardada por todo un proceso de luchas internas, que por largo tiempo fueron guerras civiles, respecto de qué ordenamiento darle a ese Estado y cómo finalmente una facción que estaría ya, una tendencia política que estaría ya teniendo importancia desde los años 20 y aún antes, pero fuertemente desde los años 20, con los primeros dictados de constituciones federales, por ejemplo la de Estanislao López en la provincia de Santa Fe, va a ser la que se imponga en este ordenamiento jurídico que finalmente se va a dar en 1853 y que va a dar forma a esta república representativa y con forma federal finalmente, como forma de gobierno. Pero mucho más allá de la forma de gobierno, lo que significa la Constitución del 53 es que finalmente se logra dar dibujo más o menos definitivo a ese Estado de Derecho tan largamente buscado desde comienzos del Estado en 1810. Porque acuérdense que ya desde que veíamos en la clase de las declaraciones del hombre del ciudadano y de los derechos de Virginia, decíamos que si hay una creencia consolidada del Estado federal, es que, perdón, del Estado liberal, es que el Estado está después que el individuo. ¿En qué sentido decimos criollamente después del individuo? En el sentido en que el Estado existe si es para garantizar los derechos del individuo, para darle forma organizada, normativa a la convivencia social. Por eso es que la Constitución del 53 se va a enmarcar en una larga tradición en la que también debemos poner otros intentos de constituciones de los estados hispanoamericanos que estaban siguiendo un proceso similar al nuestro, que fueron todas estudiadas por Juan Bautista Alberdi, uno de los padres teóricos de nuestra Constitución. Ahora vamos a conversar. Pero todos esos intentos normativos que los estados hispanoamericanos habían estado dando habían sido en el marco de constituir estados de derecho, es decir, de
de darle marcos normativos escritos, como venimos diciendo desde hace varias clases, a esa convivencia social, política, económica, jurisdiccional que las sociedades hispanoamericanas tenían. La Constitución del 53 va a tener dos grandísimas influencias. Una en el marco internacional, que ya la venimos conversando hace varios encuentros, es la del constitucionalismo liberal o el constitucionalismo moderno. Esta larguísima tradición que ya viene desde la Constitución del 91 y desde la Constitución de Estados Unidos del 87, en la que primero está el individuo y después el Estado. El Estado no tiene razón de ser si no es en función de garantizar los derechos individuales. Es más, cuando en la reforma del 60, 1860, se reformen, porque se ha incorporado Buenos Aires al resto de la ahora Nación Argentina en el 60, 1860, cuando se incorpore Buenos Aires, va a haber una de las reformas que se van a imponer que dice: ninguno de los derechos y garantías del individuo que no están numerados en esta Constitución podrá ser tenido como ausente porque no ha sido nombrado. Si hay otros derechos y garantías que el Estado debe dar, serán tomados como supuesto no dicho de esta Constitución, lo estoy parafraseando. Pero es uno de los detalles en los que los reformadores del 60 intentan ampliar esa concepción de primero el individuo, después el Estado. Esa es una de las influencias. El otro día ya lo habíamos dicho, el constitucionalismo moderno, que toma la forma del pensamiento liberal y de lo que venimos llamando, casi hasta el cansancio, el lenguaje de los derechos individuales. La otra gran influencia es, la otra gran influencia es la de, estoy hablando del cronómetro porque es como me mido los tiempos, perdonen. La otra gran influencia es la de Juan Bautista Alberdi, y entre ellos, con él, el pensamiento de la generación del 37. No vamos a detenernos demasiado, solo sí decir que las bases y puntos de partida para la Organización Nacional del año 52 de Juan Bautista Alberdi van a ser el texto. Uno lee las bases de Alberdi y lee la Constitución del 53 y se dan cuenta que es el texto madre de los constituyentes del 53. ¿En qué sentido? Alberdi, que había vivido un largo proceso de exilio, primero en Uruguay, en Montevideo, y después en Europa durante el tiempo del rosismo, junto con otros compañeros de ideología, los miembros del llamado Salón Literario o la generación del 37, habían pergeñado un modelo de organización del Estado distinto del rosismo, y por eso les valió el exilio, distinto y contrario al rosismo, y que intentaba tomar de la tradición federal lo mejor. Sin embargo, esa transición federal debía ser bien diferenciada de lo que históricamente estaba haciendo el rosismo, y tomar también del pensamiento republicano y de otros aportes como el romanticismo y el sensimonianismo de ese momento en Europa, tomar influencias ideológicas de varias vertientes en función de pensar un Estado que llegara al proceso de modernización y de transformación ideológica a partir, y sobre todo en Alberdi, de un proceso de modernización
y de transformación material. Cuando decimos transformación material, ¿a qué hacemos referencia? Básicamente a que Alberdi va a decir, no solo en las bases queda súper claro, pero en varios de sus escritos, aún en los escritos periodísticos en el exilio, en Montevideo, y en el fragmento preliminar al estudio del derecho, donde se estudia todas las constituciones que han sido dadas en los países hispanoamericanos hasta el año 37, que él publica el fragmento preliminar. O en las bases del sistema rentístico, o los puntos de partida para el sistema rentístico, o sea, no me acuerdo exactamente el nombre, pero cómo organizar el sistema de impuestos en este país que se está organizando. Alberdi va diciendo a lo largo de todos los escritos, desde su juventud hasta las bases del 52, bases y puntos de partida para la organización de la nación argentina, va diciendo que no puede pensarse un Estado moderno y un Estado organizado, y siempre está hablando de república y de división de poderes, si no se piensa en una transformación material de esto que en ese momento está haciendo la Argentina. Entonces, hay que superar lo que su contemporáneo Sarmiento llamó el desierto, hay que poblar y traer grandes masas de población civilizada, para que las grandes masas de población civilizada se adhieran al territorio, que es una de las palabras interesantes que usa Alberdi, y se afinquen y se enraicen en el territorio al que han llegado por opción. Tiene que haber ciertas garantías, no solo de la libertad individual, porque ya para el año 37 y para el año 52 y el 53 con la sanción de la Constitución va a ser una premisa indiscutible, sino que lo que tiene que haber son ciertas garantías de desarrollo y de bienestar material. Y por eso, para Alberdi, la transformación social, le hace traída de inmigración desde afuera, superación de la quietud que ha significado el nativo y el gaucho para estas sociedades que todavía tienen resabios coloniales en los pensamientos de la generación del 37. La superación de esa quietud material va a estar dada en la inserción de los territorios del litoral y más del interior al mercado mundial. Y un mercado mundial que ya venimos diciendo también desde varias clases, que es el mercado mundial capitalista que se está conformando desde 1780 y 70 y 80 con la Revolución Industrial, por la cual, acuérdense, ya lo hemos dicho, ha habido presiones inglesas por la independencia, ha habido tratados comerciales con los gobiernos independientes argentinos, de hacia Rivadavia, ha habido importantes instalaciones de casas comerciales inglesas y de bancas inglesas en Buenos Aires. Quiere decir, la transformación material es indefectible. Y para eso Alberdi va a decir en las bases, tracen caminos, draguen canales, construyan canales, draguen los ríos, tiendan vías férreas, hagan desaparecer las aduanas interiores entre las provincias, que todavía eran una realidad y van a desaparecer del todo con la Constitución del 53. Establezcan sistemas de postas, de correos, de comunicación en los caminos bien seguidos, todo lo que signifique una unión o una unificación material del territorio en función de que empiece a haber una circulación interna no solo de personas, sino también de las materias que se producen en cada uno de los lugares. Y en este sentido, Sarmiento
que también se lo recuerda fundamentalmente por el tema de su labor educativa, cuando fue presidente y más tarde fue miembro del Consejo de Educación, pero que se lo recuerda por la cuestión educativa a Sarmiento. Sarmiento también pensaba la cuestión de la educación en función de una construcción de un mercado interno importante que hiciera que hubiera una masa de consumidores, esto lo dice Alperín Dongui en su libro Proyecto y Construcción de una Nación, que hubiera una masa de constituciones, una masa de consumidores que aseguraran que ese mercado mundial que iba a producir el desarrollo y el boom de lo que nos haría en otros años más adelante el granero del mundo, que eso les debe sonar, de lo que nos haría el granero del mundo, para todo eso debíamos tener redes internas, gente educada, consumidores, gente que leyera los periódicos, y todo eso se lograba primero en el pensamiento de Alberdi con la base material, y lo otro venía en una especie de creencia ingenua, yo diría más bien de su influencia romántica, vendría casi por añadidura. Entonces, estos son las dos grandes influencias en la Constitución del 53. Por un lado, la cuestión del constitucionalismo moderno, y por otro lado, la obra de la generación del 37, y específicamente la publicación de las bases y puntos de partida en el año 1852. En un contexto en el que ya lo último que había retardado la organización constitucional, que había sido el rosismo, había desaparecido porque Rosas, el 3 de febrero del 52, había sido derrocado en la batalla de Caseros. Quiere decir, las condiciones para la reunión del Congreso Constituyente después del 52 estaban dadas, los antecedentes históricos también estaban dados, no hemos mencionado, pero durante toda la década del 20 y con el Pacto Federal del 31, también ha habido una forma de organización importantísima que se han dado de hecho las provincias, al no encontrar la forma constitucional definitiva, se han dado una forma de organización de hecho que son los pactos interprovinciales. Y en esos pactos interprovinciales también aparece amalgamada la idea de la organización definitiva del Estado en función de un proyecto liberal, y en muchos de esos, en todos esos tratados interprovinciales o pactos interprovinciales de la década del 20 y sobre todo en el del 31, que es el pacto federal, la forma federal de gobierno. Bien, como los minutos pasan, voy a ir a mi esquema de la clase. Yo cuando doy la clase del 53 presencial siempre propongo en función de una organización, ¿cómo les puedo decir? Como herramienta pedagógica, que no quiere decir única herramienta analítica posible para estudiar la Constitución del 53, sino una de las formas de estudiarla, yo siempre propongo que se analice el texto constitucional del 53, y acá vamos a ir al texto, a la Constitución del 53, que se analice al texto constitucional del 53 en función de tres materias fundamentales. Una es en función de la materia económica, otra es en función de la materia de población, y otra es en función de materia política. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a organizar en este encuentro, y yo ahora les voy a decir bien clarito para que quede grabado y ustedes puedan ir después lentamente al texto a mirarlos,
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver cómo hay en función de estos tres ejes, lo económico, lo poblacional, lo político, hay un modo de pensar definitivamente a este Estado por los constituyentes del 53, y de plasmarlo por escrito en este marco racional, normativo, y a propósito lo digo así, larguísimamente buscado. Largamente buscado, estoy hablando desde el 10. Acuérdense que Moreno ya era independencia y constitución, y a pesar de que lo rajaron a los pocos meses de la constitución, de la revolución, su tradición, ya habíamos dicho, va a ser fuertemente impregnada en la Sociedad Patriótica, en el Club de Marco, en la Logia Lautaro, en todos los procesos posteriores que van a sostener que este Estado no se organiza como tal, sino con una constitución escrita. Bien. Esto es solo, lo repito, para facilitar el análisis, no para caer en simplificaciones conceptuales. Es un modo de organizar, de poder pensar temáticamente la Constitución del 53. En materia económica, los constituyentes sostenían básicamente que el liberalismo era la filosofía económica a seguir y que el sistema capitalista y la inserción de Argentina en el sistema capitalista era central para ese proceso de transformación material que venimos de decir hace unos minutos. Y pretendían de articular las instituciones para poder finalmente impulsar el desarrollo capitalista en Argentina. En este sentido, un artículo fundamental, y yo primero se los voy a enumerar para que les queden bien organizados. En materia económica ustedes tendrían que revisar el artículo 20, el artículo 9, el artículo 108, el artículo 10, el artículo 11 y el 107. El artículo 67, que es en la Constitución del 53, las atribuciones del Congreso, inciso 9. Y el artículo, por lo menos, 17. ¿Qué decían estos artículos? No tenemos tiempo de leerlos en clase, yo los leo cuando doy esta clase, pero no tenemos tiempo de leerlos, solo los voy a comentar rapidito. El artículo 20, les da garantías de libertades económicas a todos los pobladores, sean nacionales o extranjeros. Sean nacionales o extranjeros. Esto significa que si vamos a ver en materia de población, invitando población extranjera, no vamos a poder pensar que esa población extranjera se asiente en el territorio de la nación si no les damos ciertas libertades económicas. Y esas libertades económicas tendrán que ver con que los extranjeros gozan en el territorio de la nación, artículo 20, de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, de los derechos civiles, atento que está diciendo, de los derechos civiles, y él los dice después, del ciudadano. ¿Cuáles? Digo, pedagógicamente, ¿cuáles? Pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar ese término en favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. ¿Qué quiere decir? Todo extranjero que quiera venir a la nación, como se está diciendo, instalarse en el territorio,
tendrá los mismos derechos civiles en tanto a las capacidades económicas y a la libertad económica que cualquier nacional, las mismísimas libertades. Decíamos, otro artículo importantísimo es el artículo 9. Si algo había ya dicho Alberdi y era importante superar, eran los pasos interiores que retardaban y encarecían los productos del interior del país que llegaban al puerto de Buenos Aires. O como lo que llegaba al puerto de Buenos Aires, pagando las aduanas interiores de las provincias, se iban también a encarecer. En este sentido, hay en la Constitución del 53 el artículo 9, el artículo 108, que hablan primero de que se nacionalizan las rentas de la aduana. Esto es un tema que va a ser históricamente también complicado y que está mostrando el triunfo federal en ese momento en una Buenos Aires que no participa de la sanción de esta Constitución y por eso después en el 60 se va a incorporar. Pero primero, en el artículo 9 se habla sobre las aduanas que pasan a ser nacionales. En el artículo 108, después del artículo 100, se habla en la Constitución del 53 de los gobiernos de provincia. Se está diciendo que desaparecen las aduanas provinciales y las monedas provinciales, en el caso de que existieran, para que exista solo una moneda nacional. Y que el Congreso tendrá injerencia en adelante en todas las leyes que hablen de cuestiones aduaneras y en todas las leyes que hablen en materia del comercio exterior. Para eso deberá haber, artículo 10, 11 y 107, una finalización de todos los impedimentos de la circulación interna de los bienes, sean nacionales o extranjeros, y de los capitales nacionales extranjeros en el interior del territorio de la nación. Y esto ya está introduciendo un aspecto importante, que es que en el texto constitucional se va a dar la bienvenida y se va a fomentar la llegada de los capitales extranjeros en función de las inversiones de infraestructura que sean necesarias para esa transformación material de la que ya hablaba Alberdi y con la que los constituyentes del 53 están absolutamente de acuerdo. En el artículo 17 se va a proteger la propiedad, y no solo la propiedad material, sino también la propiedad intelectual. Dice, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada por ley. La expropiación por causa de utilidad pública puede ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4, plin, 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 plin. Ya también la propiedad privada es inviolable, la venimos viendo desde la Revolución Francesa, nosotros. Quiere decir, y en este sentido acá tenemos que hacer como una doble interpretación, la de los principios liberales, en función de ese lenguaje de derechos de los individuos que son inalienables, imprescriptibles y son por naturaleza, acuérdense, y acá nos remontamos al naturalismo contractualista, y además, eso como un principio en el que se cree, como un dogma, pero además acá decir, en una constitución, la propiedad es inviolable. Y aunque el Estado tenga que contar con tu propiedad, deberá indemnizarte, porque primero está tu derecho propietario, primero el individuo, después el Estado, ¿sí? Primero está tu derecho propietario y después el del Estado.
Bien. Quiere decir, para proveer al desarrollo material en el marco del capitalismo liberal, había que llevar adelante, primero, toda una superación de realidades históricas que venían siendo, con modificaciones, las mismas que las de la etapa colonial. Primero, la separación litoral-interior, que no fue, digamos, no ha sido aún todavía zanjada. Pero por otro lado, lo que les decía, que había en los constituyentes una creencia profunda en que el desarrollo material iba a llevar al desarrollo civilizatorio, por un lado, y por otro lado, la idea de que la transformación económica tiene que ver con, y es vehículo de ejercicio de la libertad individual. Y en esto Alberdi era un convencido. Y por eso, proveer al desarrollo capitalista, insertar en materia económica a la Argentina en el mercado mundial, significaba alcanzar en materia económica esos principios de civilización de los cuales estábamos, me sale una palabra en italiano, estábamos arrampicando, estábamos queriendo rajuñar, subiendo como a rajuniones, desde trepando a rajuniones sería la traducción, hacía años. ¿Cómo llegamos arrampicándonos a la civilización? Y bueno, también tocando el principio de la transformación material. Si algo va a ser clarísimo en materia de población, es lo que ya había significado el proyecto para la transformación material. Lo primero que había que hacer en Argentina para Alberdi era transformar la población. Alberdi tiene en las bases una premisa fundamental, que es gobernar es poblar. Casi como si acá no hubiera habido población. La población nativa no sirve a estos principios modernizadores de la nación, a estos principios de organización en función de lo que está haciendo la tendencia mundial civilizatoria. Por eso gobernar es poblar. Y poblar es poblar con pobladores extranjeros. Europeos va a terminar diciendo la Constitución, el artículo 25, población europea, la inmigración europea. Pero el proyecto de Alberdi era traer población inglesa, que era para él la que más estaba entrenada, como dice él, en los hábitos de trabajo e industria. Bien. Y la idea de la población extranjera, lo que venimos diciendo, tiene que ver con la creencia de que el progreso y la civilización solo son alcanzables si se produce una transformación de la población. Por eso es que a la par de que se llame al capital extranjero, como hemos visto en materia económica recién, se va a estar llamando a la población europea. Y para esto hay toda una creencia de que esa población europea tiene el fermento y la riqueza de los valores de la sociedad moderna, que son sobre todo, lo repito, para Alberdi, los hábitos de trabajo y industria. Y por otro lado, la creencia y la sanción constitucional de que las instituciones deben atraer y deben fijar ventajosamente a esa población en el territorio. O sea, no te llamo y te digo, bueno, la vas a pasar bomba. No, te tengo que dar las garantías en esta organización estatal de que si te veniste va a ir más o menos bien.
Ya veremos que para esto todavía se dio la Constitución, se dio un proceso inmigratorio importante, las colonias agrícolas a partir del año 54 en adelante, pero que el proceso inmigratorio no iba a ser muy importante sino hasta después de la crisis capitalista de 1873 en Europa, una de las crisis cíclicas del capitalismo, y aquí se iba a ver en el boom de los años 80, paralelamente, después, a que también por grande influencia de este pensamiento de Alberdi, se iba a dar en 1876 la Ley de Inmigración y Colonización en tiempos de Avellaneda presidente. Bueno, recién decíamos que el extranjero en el artículo 20 tiene todos los mismos derechos civiles que un nacional, pero a eso se le agregaba en el artículo 25 que el gobierno federal fomentará la inmigración europea, no limitará ni gravará con impuestos a los que vengan a labrar la tierra, a mejorar las industrias, a introducir y enseñar las ciencias y las artes. Y además diría en el artículo 107, cuando habla de los gobiernos provinciales, les decía recién, que las provincias en sus constituciones, que deberán darse de acuerdo a la forma federal y de acuerdo al principio de supremacía constitucional de la nación, de la Constitución Nacional, deberán también promover la industria, la inmigración y la colonización y la instalación de capitales extranjeros. No había manera de lograr el cambio político si no se, en la creencia de los constituyentes, de la mano de Alberdi, si no se lograba la transformación de la realidad social y de la realidad, concretamente de la realidad poblacional en la que estaba inmersa en términos de Sarmiento este desierto. Cuando Sarmiento empieza escribiendo el Facundo, en un momento dice, el gran mal de la Argentina es su extensión. Y la extensión tiene que ver con tanto territorio vacío no productivo y no civilizado. En ese sentido, la transformación poblacional iba a ser fundamental en el proyecto de la Constitución del 53 y en el texto de la Constitución. Pasemos a materia política. En materia política hay una interpretación muy interesante. Aquí habría que revisar el artículo 31, que habla de por supuesto, de la supremacía constitucional, el artículo 29, que habla de los límites a las arbitrariedades del poder estatal, y aquí vamos a 29, dije 20, es el 29. No me acuerdo lo que dije, artículo 29. Y aquí vamos a pensar que en el artículo 29 se habla del delito de traición a la patria, si no me equivoco, me parece que sí. Y quienes estén por sobre, si el Estado pasa a ser una autoridad arbitraria o si los hombres que tienen en sus manos el poder estatal pasan a gobernar arbitrariamente, este artículo limita claramente ese poder del Estado. Y en este sentido también tenemos que volver al pensamiento liberal, en tanto decíamos, siempre el pensamiento liberal piensa en el estado mínimo. Frente a ese estado absoluto, el estado mínimo. Y el estado mínimo está en función de los derechos de los individuos. Por supuesto, en materia de derechos vamos a tener, y de cuestión política, vamos a tener que hablar de los artículos 14 al 19 que hablan de los derechos individuales, que enumeran uno a uno los derechos individuales. Ahora los vamos a ver un poquitito. Y después, en materia política, hay que pensar
en que los constituyentes del 53 tienen en su cabeza, y sobre todo desde los pensadores del 37, y esto es una idea Alberdi, república verdadera versus república posible, la creencia de que si esta población no está aún preparada intelectualmente en materia de educación y en materia de civilización para la república, más vale que esta población no ejerza sus derechos políticos. Sí, sus derechos civiles, más no sus derechos políticos. Por eso es que la Constitución del 53 va a estar pensada en función de un presidente bien cabezón, con mucho poder, con muchas jefaturas a su cargo, incluso con la jefatura de la ciudad capital, en función de que todavía, históricamente, estos constituyentes están convencidos de que este pueblo no puede ejercer completamente sus derechos políticos. Y en ese sentido, tiene que haber una especie de tutela sobre los derechos políticos que estará dada por esa figura de un presidente sobredimensionada, y esto es Alberdi puro, es las bases puras llevado a la Constitución del 53. Y esto es una de las principales cuestiones que va a intentar reformar la Constitución del 94, la reforma constitucional del 94, cuando por varias reformas intente atenuarse ese fuerte presidencialismo que era heredero del pensamiento alberdiano. Los derechos individuales. Uy, 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 cómo se pasan los minutos. Ustedes van a leer claramente la Constitución del 53, del artículo 14 al artículo 19 y aún el 20, dice cuáles son todos los derechos civiles que tiene el individuo. El más clarito y en el que se enumeran más, atentos con no caer en el 14 bis, porque 14 bis es reforma constitucional de 1957. Ustedes tienen que ver 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de la Constitución del 53-60. Ahí va a decir, derecho conforme a las leyes que reglamenten el ejercicio de esta Constitución, porque por supuesto esta ley no entra en vigencia sino con las leyes que reglamenten su ejercicio. Quiere decir, esto es texto muerto siempre hasta tanto no haya leyes que reglamenten el ejercicio. ¿Y cuáles son los derechos? A trabajar, ejercer industria lícita, navegar, comercial, pedir a las autoridades, de transitar libremente por el territorio argentino, publicar ideas sin censura. Ya no va a haber más esclavos, los pocos que existen, queda el artículo 15, quedan libres a partir de la jura de esta Constitución, menos títulos de nobleza, ni privilegios de sangre ni de nacimiento, se protegerá la propiedad como inviolable, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, las acciones privadas de los hombres solo están reservadas a Dios en la medida en que no ofendan la moral pública, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos derechos individuales, lenguaje de derechos que venimos nombrando desde hace varias clases, van a estar enumerados entre el 14 y el 20. Los derechos civiles. ¿Qué sucede con los derechos políticos en esta Constitución? Y es una de las materias más interesantes de la Constitución del 53, porque si bien alcanza lo civilizatorio en varios de los aspectos, retarda lo civilizatorio en materia política. Por eso es que la Constitución del 53 va a hablar de un sistema republicano, pero en ningún momento va a hablar de democracia. Y en ningún momento va a hablar de derechos políticos ampliados. Tampoco de los restringidos, pero no
no se explicitan los derechos políticos ampliados ni la democracia. ¿Por qué? Fundamentalmente porque en el pensamiento alberdiano, que fue a parar a la jura de los constituyentes del 53, estaba la creencia, que les decía recién, de que mientras el pueblo, la población, la nación hubiera alcanzado cierto grado en materia civilizatoria por medio de, básicamente, de la educación y de la unificación de lenguajes y de lenguas y de tradiciones, que va a ser todo lo que suceda con la ley 1420, en el 80 básicamente, del 80 para adelante. Van a ver qué lindo es ese periodo. Hasta tanto no se alcanzara en materia civilizatoria, educacional, intelectual, el desarrollo de la nación, de la población, no era posible que los derechos políticos fueran ejercidos por la totalidad de los habitantes. En este sentido es que en las bases Alberdi va a hablar de la república posible. ¿Y qué es la república posible? Es la república que al momento de la sanción constitucional garantice todos los derechos civiles, tanto a nacionales como a extranjeros. Sin embargo, que restrinja los derechos políticos a unos pocos mejor formados. En este sentido, por eso se piensa en una república que Botana le llamará república restrictiva, porque hay una restricción del voto en función de que las elecciones presidenciales van a ser indirectas en la Constitución del 53 y el voto lo va a intermediar un colegio electoral y las legislaturas provinciales que van a intermediar también la elección de los senadores. Quiere decir, el pueblo elegirá a sus representantes, pero esos representantes, no siendo diputados, sino senadores, y la elección a presidente por intermediación del colegio electoral, esa voluntad del pueblo va a ser mediatizada por los que estén más formados en función del ejercicio de sus derechos políticos. ¿A quiénes incluye? ¿A quiénes margina esa idea de pueblo que está en la Constitución del 53? No se dice. Y no se dice en función de que se está pensando que esta república posible para ese momento sea una república que restrinja los derechos políticos a quienes estén tutelarmente, ¿sí? Porque hay una idea de referencia de que esto es en función del pueblo ampliado, ¿sí? Pero es de referencia, estén de acuerdo en que tutelarmente van a ejercer los derechos políticos de los que todavía no están listos. Sin embargo, habrá un futuro, en términos de Alberdi, en que esta república va a ser la república posible, va a dar paso a la república verdadera. Y la república verdadera será así, esa en la que, habiéndose alcanzado los criterios y los estándares de civilización, el pueblo estará capacitado para ejercer también sus derechos políticos. Bien. Sería algo así como pensar república posible y república verdadera en una especie de hegemonía de los letrados por sobre los no letrados, para decirlo muy, muy criollo. Tendríamos que decir que tanto por las formas jurídicas que implanta, por el régimen político que crea, por las instituciones económicas a las que hace referencia y da lugar, y por los derechos del individuo que protege y que garantiza, la Constitución del 53 y con su reforma del 60, que no tenemos tiempo de verla, es de un neto corte liberal y de un liberalismo que es propio de ese momento, porque también los marcos normativos jurídicos van tomando forma de lo que son las constituciones históricas. Bueno,
La Constitución real y la Constitución formal son todas teorías que ustedes ya lo van a ver en constitucional, pero siempre la Constitución formal necesita hacer anclaje en una Constitución real, quiere decir en una forma histórica concreta. En este sentido, la Constitución del 53, para lo que era posible en ese momento, está dibujando a un liberalismo propio de esa época y para esa circunstancia histórica de la Constitución, de la sanción de la Constitución. Espero que se haya aclarado un poquito. Vean mis referencias a los artículos, leyendo los artículos, porque no hay otro modo de aprender la Constitución que no sea leyéndola. Y no es un cuco, es precioso leer la Constitución. Léanla como recitándosela, como pensando cada palabra, no como una bri, 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 bri. Léanla recitándose el contenido de los artículos y van a ver que así se graba más fácil. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias.